Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar Alfabetización Digital en el ámbito de la salud. Seguimos con las actividades de la cátedra de ofrecer un espacio de conversación sobre temas diversos propios de este momento que estamos viviendo y que pueden ser útiles también en cualquier otro. Es un placer en el día de hoy dar la bienvenida a dos personas de las Islas Canarias, concretamente al doctor Manuel Area. Es catedrático de la Universidad de La Laguna en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa en la Facultad de Educación y está centrando su tarea docente y de investigación en la tecnología educativa, concretamente en la cultura digital y la educación, enseñanza con medios, tecnologías, e-learning, alfabetización y TIC, políticas educativas y ciudadanía digital. Su tarea como investigador lo es desde el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Dirige también una cátedra, en este caso de Tecnología y Educación, de Mafre Guanarteme en la UL. Ha participado como profesor invitado y colaborado en actividades formativas y de investigación en muchas universidades españolas y latinoamericanas. Y como no podría ser de otra manera, ha publicado y difundido todo lo que ha estudiado en libros, ensayos, artículos, así como también ha dirigido proyectos de investigación. Y también contamos con Alessandra Torres Castaño, que ella es doctora en psicología, con experiencia en el ámbito centrada en la persona, empoderamiento del paciente, toma de decisiones compartida y en el diseño y evaluación de ayudas a la decisión. En el campo de la evaluación de tecnologías sanitarias, tiene experiencia en la evaluación de perspectivas éticas, legales, organizativas y del paciente. También ha participado en publicaciones en el uso de distintos recursos digitales para diseñar intervenciones y recursos que permitan mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. En particular, en esta área ha sido investigadora del proyecto europeo IC Health, que ha desarrollado 35 MOOCs en 5 idiomas para promover la alfabetización en salud digital. Actualmente es investigadora del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud y de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. En este caso, como vemos, pero el perfil de nuestros dos invitados, pues se van a complementar. Se hará en primer lugar pues como el marco de partida, el marco conceptual, y luego pues con Alexandra seguiremos ya con un aspecto más de aplicación. Por tanto, no voy a consumir más tiempo, les doy la palabra, iniciamos el webinar. Para las personas que se inician por primera vez en este espacio de la Cátedra de Promoción de la Salud, pues comentar que hacemos una exposición, en primer lugar, por parte de los ponentes y luego pues se abre durante todo el rato un chat donde os invitamos a comentar, a formular vuestras preguntas, porque tenemos 30 minutos más para conversar con todos y todas vosotros. Por tanto, adelante, Manuel, bienvenido y gracias de nuevo por aceptar estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues gracias, Dolors, y ante todo buenas tardes. Aquí nos encontramos, tanto Alessandra como yo, en la isla de Tenerife, en Canarias, y aquí es una hora menos, ¿no?
y es, pues nada, un placer enorme y agradecido que desde la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona, pues que nos hayan dado esta oportunidad para compartir cosas. Yo, hablando de compartir, voy a compartir en estos momentos, pues lógicamente una pequeña presentación que he preparado lo que me han pedido en este webinar sobre alfabetización digital en el ámbito de la salud es que en esta primera intervención, grosso modo, 10-15 minutos, haga como una especie de ideas básicas o marco conceptual de este concepto de la denominada alfabetización digital. Bueno, voy a entrar en materia. A ver, cuando hablamos, lo primero es plantearnos qué es alfabetización. Y yo creo que todas lo tenemos claro, ¿no? Alfabetización proviene, digamos, del concepto de alfa y beta, es decir, ser capaz de leer textos y también de escribir o producir textos en formato alfabético. Cuando digo el formato alfabético, quiero recordar que es un tipo de habilidad o de competencia intelectual muy compleja porque nos enfrentamos, digamos, a la codificación y a la decodificación de símbolos abstractos. Las letras, evidentemente, tienen ahí una complejidad para poder entenderlas que exige un tiempo largo, de mucho tiempo, digamos, para poder conocer cada uno de esos símbolos, la mezcla de los mismos y, evidentemente, los significados que hay cuando se juntan, ¿no? Por eso, históricamente, la alfabetización ha estado, digamos, en manos de minorías. Es decir, el ser alfabeto, insisto, históricamente, y piensen y retrotráiganse a lo que fue los escribas egiptos o en otros periodos históricos los monjes monásticos medievales, etcétera, etcétera. La alfabetización siempre supuso un tipo de conocimiento que estaba vinculado a un cierto poder. Por tanto, ser analfabeto, de algún modo, era entrar en el grupo social de las personas que no podían tocar ese poder. Por eso, analfabetismo podemos vincularlo históricamente a desigualdad social y, sobre todo, de naturaleza cultural. Y lo digo porque a lo largo del siglo XX fueron apareciendo nuevos lenguajes, nuevas formas de codificar lo que era la información, el conocimiento, que ya no adoptaban el formato de texto alfabético, sino que, insisto, a lo largo del siglo XX aparecieron otras formas de representar el conocimiento y la información, como fue el lenguaje audiovisual. Y eso provocó que dominar esos códigos de producir y decodificar lo que eran mensajes audiovisuales requería evidentemente un tipo de conocimiento particular de ese lenguaje y se denominó, y hubo ahí bastante literatura o bastante producción bibliográfica relativa a lo que era la alfabetización audiovisual. Es decir, durante una parte del siglo XX se consideró, al menos desde el mundo educativo, ¿no?, del mundo de la pedagogía, que ser alfabeto era evidentemente dominar los textos alfabéticos, pero también el lenguaje audiovisual. Más adelante, hacia el último cuarto del siglo XX, aparecen estas máquinas que todos ya tenemos en nuestros hogares y de uso cotidiano, pero que en aquel momento, en los años 70, 80, eran minoritarias, que fueron los ordenadores, ¿no? Ordenadores, todavía no estaban conectados entre sí, o computadoras. Y se empezó a hablar de la necesidad de la alfabetización informática, es decir, para poder manejar esas máquinas complejas en sus lenguajes BASIC, Fortran, etcétera, pues hacía falta, evidentemente, también dominar esas competencias del lenguaje de las máquinas. Ya finales del siglo XX, pero sobre todo en el arranque del siglo XXI, aparece ya la Internet, es decir, esas máquinas, esos ordenadores empiezan a conectarse entre sí, las telecomunicaciones tienen un auge, un desarrollo tremendo, bueno, hasta llegar a lo que actualmente tenemos y consumimos desde los smartphones, tablets, etcétera, etcétera, y se habla ya desde hace aproximadamente 10, 15 años, si queréis, 15 años, desde las 2 décadas de que llevamos del siglo XXI, del concepto de alfabetización mediática y sobre todo informacional.
Alfing, alguna gente la denomina así. Esto viene a decir que es tal el volumen de información que se vehicula y se accede en Internet que hace falta, evidentemente, nuevas competencias y habilidades para acceder a esa información, poder navegar en ella y poder, evidentemente, decodificarla adecuadamente. Como ven, yo lo que en esta introducción a donde quiero llevarles es que el concepto de alfabetización nace hace varios siglos atrás con el nacimiento del alfabeto, pero que en el último siglo, si queréis, en las últimas décadas, al hablar de alfabetización es hablar de nuevas formas y dominio, evidentemente, de lenguajes expresivos de distinto tipo, ¿no? Por eso hay algunos autores que han acuñado y manejan el concepto de alfabetizaciones múltiples. Es decir, para decir que una persona hoy en día, en este siglo XXI, tiene que dominar todo este tipo de lenguajes. Bien, hasta ahí una pequeña introducción. Lo que ocurre es que yo creo que la problemática que ahora nos convoca y nos preocupa, y estamos ahí muchos expertos, insisto, del ámbito de la pedagogía, de la psicología, de la propia informática o del periodismo, estamos preocupados por hablar de que, más que alfabetizaciones múltiples, tenemos que empezar a hablar de lo que es la alfabetización del ciudadano o ciudadana de la sociedad digital. Y esa sociedad digital es compleja y se manifiesta y se vehicula el conocimiento y la cultura de formas muy distintas. Por tanto, el reto, yo creo, y ese es lo nuclear, es en qué consiste ser un ciudadano o ciudadana culto en el siglo XXI. Básicamente, por dar una pequeña definición o una idea muy básica, es que la alfabetización ahora tenemos que entenderla como la capacidad o la posesión y el desarrollo de lo que son competencias para desenvolverse una persona de forma culta, inteligente y responsable en toda la escenografía, en todo el ecosistema, en todos los ámbitos de esta llamada sociedad digital que, insisto, es cambiante, es líquida, está interconectada, está en constante mutación. Por tanto, el alfabeto o alfabeta, la persona alfabeta, es aquella, eso, como digo, que se desenvuelve, insisto, con cultura, con inteligencia y responsabilidad. Vamos a ir matizando esto. ¿En qué consiste eso? Bueno, hay muchas propuestas, ya, como pueden imaginarse, sobre esta temática de qué es ser alfabeto digitalmente, se está escribiendo y publicando muchas cosas, ¿no? Simplemente yo voy a destacar quizás uno de los informes o de las propuestas que más repercusión internacional están teniendo y sobre todo que pueden encontrar en referidas publicaciones, que es el denominado marco de la competencia de la ciudadanía digital formulado por la Unión Europea. Ese marco, o sea, en su momento tiene ya 4 o 5 años, en ese marco se han identificado como 5 grandes áreas donde el alfabeto o la alfabetización digital hay que dominarla. Una es, evidentemente, la de saber buscar información o lo que sería alfabetización en la búsqueda de datos y de búsqueda de información, evidentemente en la red, en la Internet. Esto es algo importante que lo retomaré un poquito después. Hay que saber, la persona alfabeta tiene que saber comunicarse y colaborar e interaccionar con otras personas en la red. Tiene que saber, esa persona alfabetizada digitalmente, saber crear, producir sus propios contenidos y difundirlos en la red, en Internet, creación de contenidos digitales. Tiene que saber de algún modo protegerse, tener seguridad para lo que es eso, ataques que pueda recibir o robo de sus propios datos digitales. Es decir, tiene que saber, como digo, protegerse ante posibles ciberacosos o problemáticas usando la tecnología y, lógicamente, tiene que saber aplicar la tecnología para resolver problemas prácticos de su vida cotidiana, pues, no sé, desde consultar el horario de buses o de trenes a resolver una ecuación cuántica, lo que sea. Saber utilizar la tecnología para resolver problemas de su vida cotidiana.
Desde mi punto de vista, o sea, esto que acabo de plantear es, digamos, ese marco formulado por organismos de la Unión Europea y que son muy citados y reutilizados. Lo que ocurre es que yo entiendo que también tendríamos que cruzarlo con otro tipo, otra perspectiva de organizar y clasificar lo que son las competencias o los dominios de la alfabetización. Y yo hablaría básicamente de 5 grandes ámbitos o dominios o dimensiones de lo que significa la competencia o la alfabetización en general y en particular aplicada al ámbito digital, que sería una dimensión instrumental, es decir, tiene que ver con esa capacidad o ese conocimiento de uso de la tecnología, tanto en su forma de hardware, es decir, manejar las máquinas, como en su forma de software, es decir, saber utilizar las apps, las aplicaciones. Evidentemente, eso es, mucha gente entiende, fíjense, alfabetización digital en esta visión exclusivamente instrumental, pero eso entiendo que es una mirada muy corta, estrecha, porque una persona alfabetizada digitalmente tiene que dominar todo lo que es la utilización de las habilidades intelectuales, cognitivas, para saber buscar información y, lógicamente, no solo localizarla, sino transformarla en conocimiento. Y eso implica procesos de análisis, de contraste, de comparación, de análisis o de procesos analíticos, cognitivos, más allá de localizar la información para, como digo, transformarla en conocimiento. Tiene que dominar esa otra dimensión más sociocomunicativa o comunicacional de comunicarse, interaccionar, expresarse y colaborar con otros a través de la Internet y las redes. Tiene que tener también otro tipo de competencias o dominios vinculados con el mundo de los valores, lo axiológico, ¿no? Es decir, no solo es obtener información, analizarla, saber comunicarse, sino actuar también con responsabilidad y valores éticos en la red. Y finalmente habría otra dimensión, como sería la emocional, que tiene que ver con el saber de algún modo gestionar y controlar todo lo que es las emociones personales, la identidad digital que uno tiene en la red y, lógicamente, en la interacción con los demás. Sé que voy muy estrecho de tiempo, pero rapidísimamente. Este era el marco como muy básico de la alfabetización digital. Pero este es un webinar de alfabetización digital en salud. Y, por tanto, vamos a intentar aplicar esto a este campo, ¿no? Bueno, este concepto de alfabetización digital en salud, las siglas inglesas Digital Health Literacy, tiene ya por lo menos más de una década de funcionamiento. Y viene a decir, y he tomado ahí esa definición de Norman y Skinner, de hace ya 15 años casi, que vendría a ser como la capacidad o las habilidades que tiene una persona para encontrar, comprender y evaluar información de salud en fuentes electrónicas. Era lo que decías en 2006, ¿no? Pero no solo localizar información, sino también aplicarla para resolver problemas vinculados con su salud. Por representarlo gráficamente, la alfabetización digital en salud consistiría básicamente en el dominio de estas 4 operaciones. Buscar información sobre salud en Internet, comprender adecuadamente esa información, analizarla, contrastarla, evaluarla en definitiva y, evidentemente, aplicarla a la vida cotidiana. ¿Por qué es importante, entiendo yo, tener que alfabetizar y desarrollar la alfabetización digital en salud? Pues básicamente porque ya tenemos datos empíricos clarísimos de que cada vez más las personas que no somos del ámbito sanitario, las personas que estamos en el ciberespacio, utilizamos la red, la Internet, para buscar información relacionada con nuestra salud. He intentado buscar datos más actuales, pero lo único que así en lengua castellana he encontrado es este informe del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, donde precisamente publicó un informe de 2016, fíjense, ya hace 4 años, donde ya nos decían que más del 60% de la población
utiliza la Internet con estos fines, ¿no? Pues si esto ocurría hace 4 años, ahora, 4 años después, donde ya se ha expandido con más mayor fuerza el uso de la tecnología digital y sobre todo en tiempos de pandemia de COVID, seguramente este 60% de las personas que usan la Internet para buscar información de salud se ha incrementado. Y claro, el problema, este es un problema educativo y evidentemente sanitario muy importante, es que las prácticas de uso, de búsqueda de información y de utilización de la misma quizás no sean lo suficientemente valiosas o adecuadas. ¿Por qué? Porque hay desde consultas compulsivas constantemente, me duele un dedo, me rasco en la oreja y ya busco a ver qué, eso sí puede ser síntoma negativo de una enfermedad peor y hago consultas compulsivas en la red, se difunde mucha noticia falsa, remedios caseros, campañas, no sé, por poner ejemplos de negacionistas ante la salud, publicidad engañosa, es decir, hay unos peligros ahí muy importantes que provocan analfabetismo, por decirlo de algún modo, sanitario en quienes consultamos la red. Bueno, y acabo ya con esto, para dar paso a Alessandra. Fruto de esta preocupación, hace 2 años desarrollamos un proyecto financiado por la Unión Europea, que fue el e-Health, que precisamente Alessandra era una de las promotoras, que se implicó enormemente en el mismo, y donde participamos numerosas organizaciones, tanto de ámbito universitario, sanitario, de distintos países europeos. El proyecto este lo que perseguía era crear materiales online, cursos en formato MOOC, cursos masivos online gratuitos, para alfabetizar precisamente digitalmente en salud a grupos de población con características muy determinadas. Nosotros aquí en la Universidad de La Laguna, donde yo pertenezco, mi grupo de investigación, Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, desarrolló precisamente 8 cursos de estos masivos online que están disponibles en la red. En los mismos, evidentemente, participó el Servicio Canario de Salud, que Alessandra, al cual pertenece. Si hubiera tiempo después, a lo mejor puedo mostrarles alguno. Y nada más, acabo y concluyo que a mí me parece que la alfabetización en salud es una necesidad fundamental de cualquier ciudadano, ciudadana de esta sociedad ya del siglo XXI, que es completamente digital. Entiendo que esa alfabetización digital en salud evidentemente tiene unos beneficios individuales, pero también está conectado con unas determinadas políticas para la salud pública y que, bueno, hay que desarrollar o apostaría por impulsar estrategias más o menos coordinadas entre políticas sanitarias y educativas para lograr esta alfabetización digital en salud, que evidentemente tiene que tener estrategias de tipo online. Y nada más. Muchas gracias y creo que paso la palabra a Alessandra. Dejo de compartir. Estupendo. Pues seguimos desde otra perspectiva ya más aplicada con las aportaciones de Alexandra. Muchas gracias. Vale, bien. Me parece que yo no puedo compartir pantalla todavía. Sí, ahora. Ahora, vale. A ver. Correcto. Me confirman que ven mi presentación, ¿no? Vale, pues nada, muy bien, empezamos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a este webinario. La verdad es que estoy encantada de poder estar aquí con ustedes esta tarde en compañía también del profesor Manuel Area. Bien, vale, no tengo aquí el control de mi escritorio, pero lo voy a intentar pasar aquí. Bien, bueno, yo quiero simplemente iniciar esta presentación contándoles un poco lo que hacemos en el servicio de evaluación del Servicio Canario de Salud. Después voy a enlazar eso con la idea de alfabetización digital sanitaria que quiero compartir con ustedes esta tarde. Bien, contarles que nosotros en el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud, además de otros proyectos de ámbito regional
regional, nacional e internacional, nos dedicamos a lo que es la evaluación de tecnología sanitaria. Pertenecemos junto a una red en la que están otras agencias de España, a una red de agencias de evaluación que coordina el Ministerio de Sanidad. No me voy a meter mucho por ahí porque la verdad es que habría bastante tema al que referirme y no me voy a centrar en ello. Lo que era interesante de contarles es que nuestra agencia canaria se ha especializado o ha sido, digamos, promotora por promover lo que es la participación de los pacientes en el desarrollo de esos informes de evaluación. Un poco nosotros partimos de la idea de que el desarrollo de esos informes de evaluación van a ver mejorada su calidad por poder incorporar las experiencias de la vida real de los pacientes en la gestión de la enfermedad o incluso la experiencia de esos pacientes con alguno de los procedimientos o de las intervenciones que son fruto de la evaluación por nuestra parte. No lo comenté antes, pero para quien no sepa, la evaluación de tecnología sanitaria se refiere a la evaluación de cualquier procedimiento o intervención que después se va a incorporar a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Bien. ¿Se ha cambiado la diapositiva? Porque aquí tenía un poquito de lío. ¿Me confirman que sí se cambió? Sí, ustedes han visto que se cambia la diapositiva, Dolores, o alguien me confirma. Vale, pues Correcto. correcto, vale, pues nada. Les contaba que nosotros en el servicio de evaluación tenemos un equipo dedicado a promover no solo la participación de los pacientes en el desarrollo de los informes de tecnología sanitaria, sino también a promover lo que es la implicación, la activación de los pacientes en diferentes decisiones que pueden afectar su salud. Entonces, nos movemos en estos conceptos de activación, implicación, participación, que si lo ven, pivotan sobre la idea del empoderamiento de pacientes, que es lo que a nosotros nos interesa. Definiciones de empoderamiento hay muchas. De hecho, la OMS tiene alguna bastante ajustada que es interesante consultar, pero nosotros hemos adoptado una definición de empoderamiento que es la que propone el proyecto europeo Empathy, en el que también participa España, y que propone el empoderamiento basado en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, y aquí quería llegar, es justamente la alfabetización sanitaria. Entonces, es interesante ver cómo a ese ideal de empoderamiento al que queremos llegar se pasa a través de esa puerta de entrada que sería la alfabetización sanitaria. ¿Y en qué consiste esto de la alfabetización sanitaria? Bueno, de que los pacientes realmente estén informados y formados. ¿Y sobre qué? Bueno, que tengan acceso a información basada en evidencia científica si padecen de alguna condición de salud específica, o que tengan acceso a información sobre algún tratamiento o alguna intervención, que tengan la posibilidad de conocer los riesgos y beneficios asociados a cada una de esas opciones también. Además, justamente después de oír al profesor Area, es importante que los pacientes tengan acceso a información, a recursos, a herramientas que les permitan mejorar el desarrollo de sus competencias para poder acceder y usar de manera efectiva la información sanitaria que encuentran en fuentes electrónicas. Además, también es importante ofrecer recursos para que los pacientes sepan realmente cómo participar, porque nos hemos encontrado muchas veces que los pacientes pueden tener interés y motivación, pero no saben realmente cómo incorporarse, cómo implicarse más. Entonces, en resumidas cuentas, esa idea de alfabetización sanitaria incluiría dos grandes conceptos, el cómo y el qué también. Dentro de esa definición de empoderamiento hay otros 2 pilares, los vemos. Autoeficacia, que en el ámbito sanitario sería un poco promover comportamientos de autocuidado en los propios pacientes. Y el otro componente, la toma de decisiones compartida, que está vinculado a un modelo más amplio que seguramente conocen, que es la atención centrada en la persona, que es la otra parte a la que me voy a referir en la presentación. Este modelo de atención centrada en la persona surge en contraposición a un modelo centrado en la enfermedad. El modelo de atención centrada en la persona usa el conocimiento y la experiencia de los pacientes para orientar el encuentro clínico hacia opciones más congruentes, más realistas y ajustadas a los deseos, necesidades, experiencias y preferencias de los propios pacientes.
El principal reto derivado de estos modelos de atención centrada en la persona es justamente ofrecer información sanitaria de calidad, así como apoyar la autonomía y la autoconfianza en los pacientes para que pueda darse una toma de decisiones clínicas responsable e informada. Y con todo esto, ¿qué se pretende? Bueno, se pretende una implicación más activa por parte de los ciudadanos que no solamente permita que mejore sus comportamientos de autocuidado y de afrontamiento con la enfermedad, lo cual va a favorecer en el mediano plazo una mejora en su calidad de vida y un mejor uso de los recursos sanitarios. Todos estos, digamos, esta incorporación de estos modelos más participativos surgen como consecuencia de una transformación en el modelo de relación clínica, que seguramente también ustedes conocen mejor que yo. Esta transformación hacia un modelo de mayor corresponsabilidad entre el profesional sanitario y el paciente. Y también surge como consecuencia que actualmente el modelo de paciente, el perfil de paciente ha ido cambiando hacia un modelo más informado, más activo y con mayores capacidades de hacer valer sus derechos de autonomía. Bien, como una aplicación práctica del modelo de atención centrado en la persona, se plantea la toma de decisiones compartida. ¿Y qué es esto de la toma de decisiones compartida? Bueno, es un proceso colaborativo y participativo entre el profesional sanitario y el paciente, que tiene como objetivo que el paciente esté mejor informado y que se implique y tenga un rol más activo en la toma de decisiones que afectan su propia salud. Nosotros cuando hablamos de la toma de decisiones compartida, parte de nuestro trabajo es promover este modelo, no solamente entre los pacientes, sino entre los profesionales sanitarios. A nosotros nos gusta plantearlo como un diálogo de expertos. El profesional, por supuesto, ofrece la información basada en evidencia científica, pero el paciente es poseedor de otro conocimiento completamente válido y absolutamente necesario, que es la experiencia, sus valores, sus preferencias. Esta información, estos dos conocimientos se plantean o se ponen sobre la mesa y con base en esa información se toma la mejor decisión posible en cada caso. Nosotros decimos, sin duda, la toma de decisiones compartida representa un gran avance en términos de fomentar la autonomía y la implicación de los pacientes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, muchos pacientes requieren de un apoyo extra. En ese contexto y en ese marco surge lo que nosotros llamamos las herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartida. Nosotros en el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud, digamos, nos hemos dedicado al desarrollo, al diseño, al desarrollo y a la evaluación de las herramientas de ayuda. Entonces, sobre esto, seguramente si hay alguna duda o algún interés, les podré contar un poco más en detalle, porque prácticamente a ello nos dedicamos gran parte del tiempo. Quise insertarles una imagen de una herramienta de ayuda bastante interesante sobre el cáncer de mama de una web que se llama Option Grid. Se las recomiendo totalmente, pero en la presentación más adelante van a encontrar el enlace. Y simplemente era para que la visualizaran, pero seguramente en la presentación no la alcanzan a apreciar bien. Las herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartida son recursos complementarios a la información que ofrece el profesional sanitario. Y básicamente lo que recoge es información sanitaria basada en la última evidencia científica disponible, presentando todas las opciones diagnósticas o de tratamiento, si fuera el caso, acompañadas y bien explicadas de los riesgos y beneficios asociados en cada caso. Lo importante de las herramientas de ayuda, como es un material dirigido a pacientes, es que esté presentado de una manera clara, sencilla y equilibrada para que sea accesible a todos los grupos de pacientes. Aquí hay una selección de algunos sitios web que ofrecen herramientas de ayuda para la toma de decisiones compartida. Tienen en inglés y en castellano. Estamos nosotros, que somos Pide Salud, y ahí, digamos, tenemos un repositorio de herramientas que pueden consultar. La Junta de Andalucía también tiene un repositorio de herramientas que pueden ser interesantes. Pero bueno, seguimos un poco. Y la siguiente parte de mi presentación
quería comentarles de otra experiencia que tenemos de alfabetización digital sanitaria. Recuerdan al inicio de la presentación que decía nosotros la alfabetización digital sanitaria, bueno, la trabajamos de diferentes maneras. Bueno, no sé si lo comenté, pero lo digo ahora. Ofrecemos, como se pudo hacer a través del proyecto europeo que comentábamos antes, el ICGEL, hemos podido desarrollar cursos online abiertos, gratuitos para los ciudadanos para favorecer lo que es el desarrollo de competencias en la alfabetización digital sanitaria. Otra de los canales que tenemos para favorecer la alfabetización digital sanitaria es esta web de contenido sanitario que se llama Pide Salud. Y dentro de Pide Salud tenemos, digamos, como 3 pilares. Una sección dedicada a recoger experiencias de pacientes con su enfermedad, y aquí hemos hecho, digamos, diferentes estudios en diferentes regiones de España donde recogemos la experiencia y el testimonio de pacientes reales que nos cuentan cómo es el día a día con su enfermedad para que otros pacientes también puedan aprender de esa experiencia. Una tercera sección que sería la de toma de decisiones compartida, donde también no solamente explicamos y promocionamos de qué se trata el modelo de toma de decisiones compartidas, sino que a la vez se ofrece un repositorio de herramientas de ayuda. Y el tercer pilar que les quería comentar esta tarde es la sección de necesidades de información y de investigación. Y entonces me parecía relevante contarles porque justamente hemos ahora realizado un estudio que quería comentarles. Es justamente como resultado de un proyecto regional que estuvimos realizando hace poco, dirigido precisamente a la atención centrada en la persona y a la toma de decisiones compartidas en el ámbito específico de la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama. Pues como fruto de ese proyecto, uno de los resultados que salió es que las pacientes en diferentes regiones de España nos manifestaban que la información que le ofrecían sus profesionales era completamente desigual. Es decir, algunas, de hecho, no se les informaba que tenían la posibilidad de acceder a un procedimiento de preservación de la fertilidad antes de iniciar su tratamiento oncológico. A otras mujeres, si eran mayores de una determinada edad o si tenían hijos, simplemente el profesional decidía no informarles, y algunas sí, en cambio, si pertenecían a otra región diferente, sí tenían la información, no importaba la edad que tuvieran, si tenían hijos, si eran solteras o no. En conclusión, que la información, que proveer de esta información a las pacientes dependía un poco del criterio de los profesionales sanitarios. Entonces, decidimos plantear una consulta Delphi, un estudio de 3 rondas, para consensuar entre las pacientes qué necesidades de información ellas tenían y además con el grupo de los profesionales nos planteamos también si ellos identificaban además algunas áreas de investigación en el ámbito de la preservación de la fertilidad en las pacientes de cáncer de mama que tuvieran necesidad de ser ampliadas por la investigación o que la investigación debería seguir realizándose para poder responder, digamos, esos interrogantes. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que tienen lo que se encontró, se establecieron las 5 necesidades, las top 5 de necesidades de información. Yo creo que no es tan relevante que yo entre en el detalle de explicarles cuáles eran las necesidades de información. Básicamente esta infografía yo se las puedo compartir para que lo miren en detalle, sino que me parecía relevante contarles una estrategia más de alfabetización digital sanitaria. Nosotros, como resultado de esta consulta de necesidades de información y de investigación con pacientes, lo que hemos hecho es en nuestra página web de Pide Salud, hemos incorporado todos los temas que las pacientes nos plantearon, era una necesidad de información para ellas. Entonces, no fue simplemente que a nosotros se nos ocurrió, bueno, ahora en Pide Salud deberíamos incorporar eso, sino que a través de la ronda de este estudio de consenso Delphi, pudimos identificar directamente desde las pacientes cuáles eran esas necesidades de información de las que ellas requerían tener información accesible.
Entonces, bien, si esto les interesa, yo les puedo hacer llegar esta infografía. Hay de hecho un paper publicado que cuenta todo el detalle del procedimiento, porque la verdad fue que fue un estudio nacional bastante interesante en el que se implicaron no solamente pacientes y cuidadores, sino también profesionales sanitarios. Y bueno, básicamente eso era lo que yo tenía por contarles. No sé, a la ronda final de preguntas ya me dejan saber si hay algo en lo que quieren que profundice o que les cuenten más detalles. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alessandra, por tu presentación también, que como dice una persona, daría por hablar pues mucho rato. Y de ahí que formula ya una pregunta. Dice, vista la situación de sobresaturación del sistema sanitario, no solo ahora con la pandemia, ¿cómo se consigue este tiempo? ¿Cómo se percibe por parte de las instituciones? Dolores, puede ser que pueda contestar algo al respecto, pero no sé si capto bien la pregunta. ¿Me la podrías repetir? Sí, Porque no... vista la situación de sobresaturación del sistema sanitario y con la cantidad de cosas que hay que contar, dice, ¿cómo se consigue este tiempo para dedicar a este trabajo? Esta es una pregunta y luego te hago la segunda. Vale, sí. Esto del tiempo de los profesionales sanitarios, estaba yo acordándome y estaba haciendo precisamente una revisión de materiales que dieran un poco respuesta a esto, ¿no? O sea, las dificultades, las barreras que podrían haber para la implementación de modelos de este tipo. Y me encontré una revisión sistemática del año 2008 y, oh sorpresa, la principal barrera que veían los profesionales es la falta de tiempo. Es decir, la falta de tiempo no es consecuencia de la pandemia, la falta de tiempo es una realidad de nuestro sistema y seguramente de muchos otros. Y nos encontrábamos también en ese mismo artículo, afortunadamente era un artículo de barreras y facilitadores y no me quedé tan deprimida, y decía que efectivamente la implementación de estos modelos se ha comprobado que tampoco es que implique una inversión de tiempo demasiado grande. Luego explicaban diferentes estrategias en las que podía hacerse de una manera dosificada también. Es decir, hacer atención centrada en la persona, yo creo que es un cambio de visión en el profesional sanitario. Es más que todo, déjenme o permítanme, les comparto mi punto de vista. Es más que todo el cambio de vista en el profesional sanitario hacia que vea al paciente más como una persona, una María con 3 hijos, con un problema, y no simplemente un paciente con una enfermedad. De ahí partimos y a partir de ahí ya podemos buscar la manera, pero créanme, no es solamente aquel artículo que les comentaba, sino cantidad de estudios que hemos podido documentar, porque nosotros trabajamos no solamente con pacientes, sino con profesionales. Y todos los profesionales, bueno, por no decir la gran mayoría de ellos, consideran, a veces basado en la realidad, también hay que decirlo, que el tiempo va a ser una dificultad y una barrera insalvable. Pero nos hemos dado cuenta que no siempre es así, que también en algunos casos es posible administrar el tiempo, gestionar el tiempo de manera que nos permita incorporar modelos participativos e inclusivos como el de atención centrada en la persona. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo se recibe por parte de las instituciones? Ya no los profesionales, sino las instituciones. ¿Lo animan, lo facilitan, lo promueven? Sí, te puedo decir que todo lo que es el área de implicación y participación de pacientes, no sé si lo comenté en mi presentación, pero es promovido justamente por el Servicio Nacional de Salud. Y además de eso también es fruto de la reivindicación de los propios ciudadanos, es decir, no es simplemente que ahora hay un cambio de modelo en la relación sanitaria surgido tal vez de adoptar un modelo extranjero o algo así, no es el caso. Es el caso también del fruto de reivindicaciones y las instituciones encabezadas por el Sistema Nacional de Salud
que lo reconoce y lo apoya y lo fomenta. Y lo fomenta a través de apoyar líneas de investigación con líneas de presupuesto específicas dirigidas a ello. Muy bien, gracias. Otra pregunta que viene de Carolina dice, en atención primaria tenemos la longitudinalidad y nos ayuda mucho para hacer el método centrado en la persona. ¿Lo podemos recitar para otro día o recuperar? Pienso que en el hospital igual esto es más difícil. Carolina, no sé si entiendo bien tu pregunta. ¿Te refieres si en el ámbito hospitalario? Porque pareciera que solamente me refiero a primaria, ¿no? Que en el ámbito especializado los modelos de atención centrada si son viables o no. Son viables, absolutamente son viables. Lo que pasa es que el encuadre a lo mejor tendría que hacerse de una manera diferente, pero tanto en primaria como en especializada es perfectamente posible de implementar. Y de hecho, agregaría, porque también tengo la posibilidad, he tenido la posibilidad de hacer estudios de cómo perciben un poco los pacientes este tipo de, digamos, de modelos. Pareciera que en especializada es donde los pacientes tienen la necesidad de ser más escuchados, de que se tenga en cuenta más sus preferencias. Lo digo porque también hace algunos... No hace algunos años, hace algunos meses, llevamos a cabo un estudio también con precisamente una herramienta de ayuda a la toma de decisiones con pacientes con artrosis de rodilla y era un poco plantearles a ellos las opciones de tratamiento disponibles y justamente la cirugía era una de las opciones que se discutía y analizaba con ellos y muchas veces ellos decían, yo estoy en lista de espera, pero realmente no tengo ni idea si yo tenía otra opción, si tenía la opción de yo qué sé, de tomar medicación, de tener terapia, de alguna otra, no sé, yo estoy aquí como un poco como autómata. Entonces, oyendo esto, uno podría pensar que es el escenario ideal para incorporar ayudas y recursos de este tipo. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta que dice, uno para Manuel, para el profesor Manuel Area, que dice, ¿podría comentar qué implicaciones tiene para los profesionales de la salud abordar la alfabetización digital en comparación a la alfabetización tradicional? ¿Podríamos hablar de cambio de paradigma? A ver, yo no sé las implicaciones para los profesionales de la salud. Yo no soy del ámbito de la salud. Yo soy una persona que pertenece al mundo educativo, digamos, de la pedagogía y demás. Con relación a la pregunta, yo creo que más que hablar de un cambio de paradigma, es que la cultura que tenemos o en la que vivimos en el siglo XXI se expresa, se difunde, se produce de una forma muy distinta a como ocurría décadas atrás o siglos atrás. Antes, digamos, las formas y los códigos y los lenguajes culturales de las personas eran básicamente, como decíamos, alfabéticos, es decir, textos escritos. Por tanto, hoy en día solo dominar la lectoescritura, solo poder acceder a lo que está en los libros, a lo que está en los periódicos de papel o a las revistas, es incompleto. O sea, porque hoy en día, en el siglo XXI, esa cultura, ese conocimiento, la información se produce, como digo, se distribuye en formatos que van más allá de lo alfabético, como son el lenguaje audiovisual, el iconográfico, el auditivo, bueno, y cantidad de formas. Por tanto, cara a los profesionales de la salud, como de cualquier otro profesional, a mí me parece que es fundamental que ese profesional, insisto, no solo ámbito salud, sino cualquier otro ámbito profesional, debe dominar todos los lenguajes que actualmente se utilizan en nuestro presente. Y estos lenguajes pasan, evidentemente, por la digitalización de estas formas hipertextuales, transmedia, etcétera, etcétera. Gracias. Una pregunta, yo creo que es para los dos.
La COVID ha puesto muy a prueba las competencias relacionadas con la salud y la alfabetización digital. ¿Qué valoración hacen de la experiencia vivida durante estos meses? Alessandra. Bien, ahora justamente estaba antes de la presentación estaba pensando en ello, porque pensar en hacer alfabetización sanitaria sin que se contemple el componente digital, hoy en día esto es impensable. Entonces, a nosotros como servicio dedicado un poco a promover una mayor participación de pacientes, nos obliga a volcar parte de nuestros recursos, por no decir la mayoría de nuestros recursos, a versiones digitales y a contemplar también la necesidad de promover la utilización y el desarrollo de competencias en ese sentido. Entonces, yo diría básicamente que un poco ahora nos hemos visto con la necesidad, aunque ya para nosotros era una tarea asumida, un reto asumido, ya desde antes veíamos todas las oportunidades y todos los desafíos asociados a lo que tiene que ver con la alfabetización digital sanitaria. Precisamente porque somos conscientes de que ya existe una limitada alfabetización sanitaria y nos damos cuenta de que también es limitada la alfabetización digital. Entonces crea ahí unas necesidades y unos retos también para nosotros como entidad, como servicio de evaluación y como agencia promotora, digamos, de la participación, de la información, de yo qué sé, de promover y de ofrecer información de calidad tanto a pacientes como profesionales. No sé, en conclusión sería que ahora todo este tema de la pandemia ha acelerado y lo ha hecho le ha dado como una tonalidad de urgente quizá a todas esas acciones que ya veníamos emprendiendo de incorporar esta versión de lo digital en todo lo que hacemos. Sí, mi reflexión breve. Vamos a ver. En estos momentos la tecnología nos acompaña a cada individuo, desde que nos levantamos a que nos acostamos. Quiero decir, nuestra vida profesional, en el ocio, en la comunicación con nuestros amigos, familiares, en la obtención de información, lo hacemos siempre a través de tecnología. Cada vez compramos más cosas y demás. La COVID, como lo apuntaba Alessandra, lo que ha hecho ha sido acelerar o impulsar tendencias que ya vienen de años atrás, como es el incremento del uso de la tecnología por cada individuo y evidentemente el aumento por parte de las instituciones de cualquier tipo, de salud, formativas, empresariales, para utilizarla y relacionarse con la ciudadanía. Por tanto, la COVID lo que hace es altera o ha alterado enormemente y todos los efectos socioeconómicos que trae consigo, ha dado la vuelta a muchas cosas y como en un río revuelto, diría, hay sectores que han perdido con la COVID y otros son ganadores. Por poner un ejemplo, el ámbito del turismo, lo digo porque estamos aquí en Canarias, todo lo que es el transporte aéreo fundamentalmente, etcétera, es uno de los grandes sectores perdedores. El bicho este ha hecho que, digamos, el transporte físico de viajes entre las personas ha descendido, sin embargo, ha ganado y uno de los grandes sectores son los tecnológicos. Se ha incrementado tremendamente todo lo que es comunicación y difusión online. Por tanto, eso, la COVID impulsa un fenómeno que viene ya desde hace un par de décadas, como es todo el proceso de digitalización de nuestra vida. Y por tanto, entiendo, y acabo, que todos los profesionales sanitarios tienen que estar muy atentos a saber manejar el ciberespacio o la comunicación online para, de algún modo, complementar, evidentemente, todo lo que puede ser atención sanitaria. Y, evidentemente, eso exige a los ciudadanos que estemos alfabetizados para poder manejar estos recursos tecnológicos con fines de mejora de la salud. Muy bien, muchas gracias. Está bien de apuntar aspectos positivos a la situación que estamos viviendo, que sin duda las crisis sirven también para esto, ¿no? Para mejorar los aspectos que se puedan.
Yo me he apuntado un comentario que has dicho, Manuel, antes, que la alfabetización, dices, es una necesidad que está conectada a políticas de salud, salud pública y estrategias político-educativas. ¿Cómo verías o cómo se podría reforzar esta relación o esta conexión de las políticas? Sí, sí. A ver, un ejemplo fue ese proyecto que cité de pasada, ese proyecto europeo donde colaboramos, digamos, personal del ámbito de la sanidad, en este caso del Servicio Canario de Salud, con gente que venimos del campo educativo. Pero a mi modo de ver, por decirlo en pocas palabras, un espacio de encuentro, y además entiendo que fundamental, es el campo de la escuela. Es decir, cuando hablamos de alfabetización, nos retrotraemos al sistema escolar, aprender a leer y escribir, pero como hemos hablado de múltiples alfabetizaciones, una de ellas que hay que trabajar, evidentemente, a lo largo del sistema escolar, es toda esta alfabetización digital sanitaria o en salud. Y ese puede ser una de las políticas de encuentro del ámbito salud y el formativo, ¿no? Esa es una de ellas. Otra, pues insisto, a lo mejor la producción de material didáctico, material educativo, que esté disponible en la red y accesible a toda la ciudadanía. Y ahí para producir ese material, como digo, formativo online, es necesario el concurso y el encuentro de profesionales sanitarios y profesionales educativos. Bote pronto así estas dos ideas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, creo, ni comentarios, con lo cual os devuelvo la palabra por si queréis completar algunos de los aspectos que consideréis interesantes de hacerlo en este tiempo añadido que tenemos en estos minutos. Sí, Alessandra, sí. Nada, sí, estaba rondándome la idea de simplemente, pero pienso que es básicamente enfatizar sobre lo mismo. Es decir, nosotros, nuestro grupo de investigación, que es justamente el que les mencionaba, que promueve la participación, la activación de los pacientes, tiene dentro de la alfabetización sanitaria como su arma más potente, tal vez. Todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar por explicar a la gente cosas. La gente tiene que entender para saber, para poder ser un interlocutor válido también. Es decir, nos encontramos con pacientes que realmente nadie les ha consultado ni nadie les ha dado una voz. Entonces, ahí, en ese contexto y en ese escenario es difícil moverse. A nosotros nos interesa tener ciudadanos, y ya en ese caso no hablamos tanto de pacientes, sino en algunos escenarios también hablamos más de ciudadanos, porque lo que hacemos también es dirigido no solamente a pacientes con enfermedades crónicas o cualquier condición de salud, sino más bien incluso también a los ciudadanos en general. Entonces, nada, simplemente recalcar y resaltar un poco la idea de la importancia de proveer de información, pero sobre todo información en los tiempos que corren, y ya hemos visto el daño que puede hacer una mala información o una información engañosa, sino resaltar la idea de proveer información de calidad basada siempre en evidencia científica y un poco incorporando diferentes actores que puedan también respaldar ese trabajo. Esto no es solamente una acción liderada por instituciones públicas, como podría ser en este caso el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud y los pacientes, sino con otros protagonistas, ¿no? Y en este caso, para nosotros es muy relevante la incorporación de los profesionales sanitarios, que ellos también se sientan como parte de ese escenario, que es interesante, que se reconozca con un rol diferente, más activo, más abierto, más inclusivo también hacia la voz y el lugar y el rol que tienen los pacientes. Muy bien. Sí, yo solo diría una última cosita para acabar,
Sí. Y creo que hay ya publicaciones que lo atestiguan. Es decir, a mayor nivel, digamos, de alfabetización en salud por parte de la población, se descargan también o tienen menos impacto negativo sobre los sistemas de salud públicos, ¿no? Por tanto, a mayor, creo, alfabetización digital de la ciudadanía, evidentemente en este caso con relación a la salud, será beneficioso para el bienestar de, todo nuestro sistema social. Te lo puedo confirmar, Manuel, exactamente tal cual lo has dicho. Es decir, todo este recorrido que inicia con proveer de información de calidad a los pacientes lleva al mediano y en el largo plazo, y lo comentábamos antes, a que el paciente pueda gestionarse mejor con su enfermedad, que haya un mejor afrontamiento por su parte, mejora su calidad de vida, y en el mediano y en el largo plazo, al final lo que se hace es un mejor uso de los recursos sanitarios. Entonces, desde luego, es un beneficio global para todos. Sí, por supuesto. Pues muy bien, nos quedamos con este mensaje, que realmente la alfabetización para la salud pues es importante para las personas y también para el sistema, y por tanto es importante impulsar políticas y los profesionales pues que nos lo creamos y entremos, ¿no?, en este rol quizás un poco distinto al que nos han formado pues a muchos de los que estamos en activo, ¿no? Y como también se ha dicho, ¿no?, creo que como profesionales tenemos una tarea doble: estar atentos a manejar la tecnología como personas y también como profesionales, ¿no?, para conseguir, pues bueno, que sea una vía, una herramienta para facilitar pues el trabajo que de alguna forma nos corresponde. Y creo que sí que sumar y articular las políticas, como se ha dicho, desde la escuela es fundamental, porque es ayudar, ¿no?, a avanzar pues en un periodo de tiempo muy corto, ¿no?, a la salida de la escuela. Bueno, pues si no hay más cuestiones, cerraríamos la sesión del webinar de hoy en estos momentos, no sin antes agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, todos los que estáis aquí participando y, como no, a nuestros dos invitados. Por tanto, muchas gracias y nos reencontraremos en otro momento hablando de alfabetización para la salud, seguro. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien. Un saludo.